Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Seguimos con nuestra programación en vivo en estos días poselección del pasado 9 y 10 de marzo. Hoy vamos a revisar qué pasó con algunos liderazgos a nivel departamental y a nivel nacional, porque al final cuando se integran los diferentes movimientos, las corrientes dentro de los partidos políticos, hay coordinaciones locales, hay departamentales y hay quienes asumen la responsabilidad de un montaje total. ¿Cuáles fueron los puntos en los que basó la campaña el Partido Liberal con Salvador Nasralla? ¿Y cómo preparan el camino? Un camino que va a tener muchos obstáculos. Ya hoy se están viendo y apenas empieza. Ni siquiera tenemos la declaratoria, sabemos por proyección quién ganó. Y no se objeta en el Partido Liberal, Salvador Nasralla Salún será el candidato presidencial, en el Partido Nacional será Narri Juan Apura Sabla y en Libertad y Refundación Rixi Moncada. Pero, ¿cómo se prepara una campaña? Más allá de lo que vemos, estar detrás de un armado político es extremadamente complejo. Doctor Marlon Lara Orellana, ¿qué tal está? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Abnel Rosendo. Gracias por la invitación. Gracias por la cobertura que nos permitiste durante este proceso electoral. Creo que aquí hay un gran ganador. Es Honduras, es el pueblo hondureño que demostró su civismo. Vos fuiste víctima también de que no se abrían las urnas aquí en Tegucigalpa. Y al igual que miles de hondureños y capitalinos, estuvimos en un proceso donde claramente hubo un boicot al proceso, pero la gente no dejó de hacer largas filas para ir a votar. Eso quiere decir que en Honduras somos amantes de la democracia, nos gusta elegir, no nos gusta imposiciones y producto de eso poder ver los votos nulos y blancos que hay en Libre, que son personas que trabajan en el gobierno que los obligaron a ir a votar y esos votos fueron en nulos y fueron blancos. Y justamente ese es el gran rol de los medios de comunicación en informar con responsabilidad, con seriedad, con objetividad, ser el vehículo para muchos sectores de la sociedad que en algunos casos desconocen algunos acontecimientos, trasladárselos. El papel de los medios, y hablo de los medios, porque aquí ha existido una satanización hacia los medios de comunicación social tremenda en los últimos años, pero es justamente el papel de empresas de comunicación sólidas y creíbles las que contribuyen a un proceso democrático sin la incidencia en que vote por este o por aquel. Al final es una decisión soberana. Un ciudadano puede tener una simpatía hoy con un partido político, mañana puede cambiar y por ese sentimiento no habrá que satanizar a ese individuo que le asiste el derecho al gozar de todos los deberes y derechos, votar por quien él desee. Claro, yo quiero felicitar a todo el grupo de Televicentro, las radios, porque en tiempo real nos estábamos dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en el proceso electoral. Yo, por ejemplo, ese día no dormí, desde las 4 de la mañana estuve llamando a todos los coordinadores para saber si ya habían salido los miembros de mesas electorales, que me reportaran las anormalidades. Tuve reportes de algunas anormalidades por la logística de un evento electoral. Y también estaba monitoreando y miraba que estaban entrevistando a los candidatos que se apersonaron a votar desde muy temprano, pero que no pudieron votar porque no estaba abierto el centro de votación. Entonces sí creo que lo que tú dijiste, los medios tienen que incentivar el despliegue que ustedes tuvieron desde el día sábado, motivando a la gente a salir a votar. Eso es democracia. Nosotros lo que queremos es que haya mayor participación y que la gente en la urna decide por quién va a votar. ¿Cuándo se enteró que algo no marchaba bien? Y fue más la información de Tegucigalpa. ¿En qué momento ya tienen un conocimiento a nivel de la coordinación de campaña? ¿Y cuál fue el esquema a seguir
para activar los grupos de apoyo que son fundamentales para la protección del voto y para incentivar al elector que ya se conoce, porque de eso justamente se trata la actividad de los políticos, identificar dónde están los nichos que le respaldan, en este caso al Partido Liberal, como igual lo hace Libre y lo hace el Partido Nacional y las demás fuerzas políticas. De las anormalidades yo me di cuenta el día sábado a las 6 de la tarde, porque las urnas de San Pedro Sula llegaron a la 1:30 de la mañana. Cuando no llegaron el sábado, inmediatamente me avisaron y yo comencé ya con un nivel de preocupación, porque si llegan las urnas a la 1:30 de la madrugada del día domingo, ¿cómo las distribuís en una ciudad de una enorme carga electoral? Era lógico que iban a haber atrasos. Aunque lo de San Pedro, doctor Lara Orellana, no fue tan marcado, no, al final se resolvió. Pero eso es lo que te da la evidencia de que era un ataque a la votación. Porque ¿cómo me explicas que el centro logístico del CNE está en el Infop y ahí mismo hay una urna que nunca apareció? ¿Cómo me explicas que en Miraflores no habían urnas? ¿Cómo me explicas que en el Hospital Escuela, donde están las ciencias médicas, la Facultad de Ciencias Médicas, no habían urnas y queda a poca distancia? Entonces, eso te evidenciaba de que había un boicot al sistema. Entonces, la misma gente te escribe, digamos, ahí me estaban escribiendo, me estaban llamando, eran las 3 de la tarde, no me abren el centro de votación, he ido 3 veces a votar. Entonces, yo agarraba todos esos mensajes de la población y se los enviaba a la consejera Ana Paola Hall, y tuve una llamada de ella en la tarde y ella me dijo que ya los consejeros estaban tomando decisiones para poder regularizar y aperturar los centros de votación de Tegucigalpa. ¿Cómo va a ser el transitar en estos meses para llegar a un proceso creíble, a un proceso consolidado, sin estas falencias que, bueno, habrá que corregirlas y deducir la responsabilidad una vez que el Ministerio Público identifique dónde hubo errores? No puede quedar impune lo que ha sucedido. Eso sería incentivar para que en las elecciones generales lo vuelvan a hacer, porque va a quedar impune, o sea, no pasó nada. Eso no lo podemos permitir. Nosotros debemos exigir las explicaciones a las Fuerzas Armadas, porque según el artículo 272 de la Constitución, ellos tienen la labor del traslado y la custodia de las urnas electorales y al mismo tiempo son los garantes del proceso. Nunca antes había sucedido. Tenemos desde 1980 vivir en democracia, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, y al hondureño le gusta votar, le gusta elegir y ser electo, le gusta participar. Entonces nosotros tenemos que tener una explicación de parte de las Fuerzas Armadas y también del CNE, qué es lo que sucedió, y tengo entendido que ya se han tomado declaraciones. Hace un par de días te escuché dando testimonio de una de las personas que estuvo involucrada en el transporte de qué fue lo que realmente sucedió, porque no puede quedar esto impune. Tiene que haber responsables materiales e intelectuales, que son los que dieron la orden. Bueno, antes de seguir con el desarrollo de estos acontecimientos, quiero derivar a una función que usted actualmente tiene, doctor. Es diputado al Congreso de la República y es el órgano político donde se toman decisiones a favor del soberano. Es la normativa la que nos dice eso. Vistos estos acontecimientos, cuando se retorne a sesiones ordinarias en la Cámara, ¿habrá algún planteamiento en la Cámara Legislativa, incluso hasta para llamar? ¿Les asiste el derecho al Congreso de llamar a los consejeros a que expliquen? Incluso puede ser una sesión privada, qué sé yo, para mantener la secretividad de eventuales procesos de investigación. ¿Qué pasó? Porque aquí nos han dicho,
los errores fueron en Tegucigalpa y fue mínimo. Esto no es nada mínimo. Se detuvo la elección en la zona de mayor densidad poblacional de Honduras, que es la zona oriental de Tegucigalpa, que incluye varias colonias, y encontramos ahí el sitio de la Kennedy y sus alrededores, que es muy, pero muy poblado, doctor. Es que fue un boicot, es evidente. O sea, esto es algo premeditado. Esto fue un ataque al proceso electoral. Y esto es un delito que no prescribe. Entonces sí debemos nosotros exigir que se nos dé las explicaciones. El CNE, por mandato constitucional, debe entregar el material electoral a las Fuerzas Armadas. Y es las Fuerzas Armadas las que tienen que transportar y garantizar el proceso electoral. Entonces el CNE, tengo entendido que ya está trabajando en darle al pueblo hondureño una explicación del caso, y nosotros, como tú lo dices, tenemos el deber de conocerlo, y también de parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué cambios deben impulsarse o plantearse con anticipación para ir a una elección que sea transparente, que no tenga por parte de la población electora duda hacia el mismo? Bueno, hay un partido que está en el poder que se quieren quedar, eso es evidente, así como se quisieron quedar en el 2009, hoy lo van a querer hacer. Luego nosotros tenemos que saber también de que va a estar bajo ataque el proceso electoral. Eso va a venir de parte del oficialismo, y hay que decirlo, su candidata es la ministra de Defensa. Y entonces tanto la ministra de Defensa como el jefe de las Fuerzas Armadas tienen que darle explicaciones al pueblo hondureño. Nosotros tenemos que blindar el CNE, porque va a estar bajo ataque, y de diferentes maneras. Ahorita lo hicieron de una manera, hay gente experta acá de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, que tienen conocimientos cómo se puede boicotear un proceso electoral, y nosotros como oposición también tenemos que prepararnos. Hay expertos antifraude que nos pueden dar una ruta crítica de lo que ellos pueden intentar hacer desde el punto de vista tecnológico también, cambiar los centros de votación de las personas de oficio, y que después cuando vayan a los centros de votación no se encuentren. Hay una serie de situaciones que se van a presentar y que nosotros tenemos que estar conscientes de que por eso debemos de blindar el CNE. Yo me recuerdo en la campaña de 1993 de Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, y Osvaldo Ramos Soto, también que en paz descanse, nosotros trajimos expertos de la OEA, observadores, a revisar el censo nacional, y se encontraron cualquier cantidad de inconsistencias que fueron subsanadas, y eso hizo que las elecciones fueran transparentes. O sea que cuando la consejera José López plantea la posibilidad de crear una comisión ad hoc dentro del Consejo Electoral, una especie de comisión de la verdad, para que revise también el proceder de, cuando hablamos Consejo Nacional Electoral, debemos entenderlo como institución, porque de pronto nos quedamos con la imagen de José López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa. Pero estas solo son las caras visibles, es una estructura robusta, donde hay especialistas en tecnología, donde hay administradores, donde hay ingenieros en sistemas, en fin, es todo un equipo multidisciplinario que de una u otra forma se involucran. Ahí vemos ya el tema, por ejemplo, del transporte, que es una actividad que la coordina como tal el órgano electoral con delegados, pero la responsabilidad es de los militares. Es correcto. Es un ente colegiado con representantes de cada uno de los partidos. Están representados y hay mucha gente, como tú decías, que está abajo de los Y quizás ahí es donde están los armados, y yo digo los armados raros. Y estas personas tienen mucha experiencia en procesos electorales, porque es una de las instituciones
que tiene personal que tienen años de estar laborando en el CNE. Te digo, esto fue premeditado, esto fue un boicot al sistema y tenemos que conocer la verdad al hondureño y nosotros exigimos que se nos dé las explicaciones. Y esta verdad, ¿cómo debe transcurrir el proceso de averiguación? Porque ahora mismo estamos en un periodo postelectoral que nos llevará a conocer los resultados oficiales hasta el 8 de abril, cuando está obligado por ley el órgano electoral a trasladar a la ciudadanía, a la sociedad, un informe, una declaratoria de elecciones. ¿Debemos esperar esa declaratoria para hacer las revisiones del caso o se deviene obligado el Ministerio Público a una actuación desde ya, como anunció el fiscal? Mira, el proceso por ley tienen 30 días después de las elecciones para dar los resultados oficiales. Porque a nivel presidencial no hay ninguna discusión. El tema ahora es a nivel de alcaldías, regidores, diputados, que un regidor no entra por tantos votos o que una alcaldía se está ganando por 20 votos. Entonces hay una verificación o las impugnaciones que presentan porque un diputado se siente afectado. La otra semana va a iniciar ese conteo especial, ya se están capacitando las personas. Entonces nosotros tenemos que tener la paciencia porque hay que respetar los términos que dice la ley. Así que hasta 30 días después de las elecciones vamos a conocer los resultados oficiales, que como te repito, no están a nivel presidencial las diferencias, sino que están en otros niveles electivos de alcaldía, de corporaciones municipales, de diputados al Congreso Nacional o cómo se integran una corporación municipal. ¿Estarían ustedes respaldando esta propuesta que escuchamos de una de las consejeras de crear una comisión para que les acompañe en un proceso que puede tornar con una buena ilustración de lo que pasó, más allá de que la responsabilidad de la investigación como tal la tiene el Ministerio Público, pero tener una comisión que informe sería un buen compromiso de los consejeros para aclarar cuánto ocurrió el pasado 9 y 10? No sé qué mecanismo van a implementar ellos para darle a conocer la verdad al pueblo hondureño, pero sí nosotros como congresistas tenemos el deber de que se nos dé explicaciones, porque ahí se nombran los consejeros del CNE. Tenemos que tener de parte de ellos la explicación de qué es lo que realmente sucedió y no me cabe la menor duda que ellos ya están trabajando en ese tema. Muy bien, el doctor Marlon Lara Orellana, diputado liberal y coordinador nacional de campaña de el movimiento Vamos Honduras. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Marlon Lara Orellana. ¿Cómo ve el trabajo ahora? Porque ya hay que comenzar a revisar, no hay resultados oficiales, totales, pero ya hay una tendencia y ustedes tienen actas también que las cotejan y Salvador Narrala ganó los departamentos claves en un proceso electoral, tiene un triunfo en Francisco Morazán, tiene un triunfo inobjetable en Cortés, Choluteca, pero hay otros departamentos donde otros movimientos, otras corrientes triunfaron. Hay alcaldes que no estuvieron con el movimiento Narrala. ¿Cómo encontrar una unidad del Partido Liberal que a nivel de la cúpula, aquí en Tegucigalpa ya se produjo, pero hay que ir a hablar con ese alcalde del interior, que es al final, doctor, y usted lo sabe, fue alcalde de Puerto Cortés, son los líderes locales, son los que mueven y conocen al activista. Muchas veces el que está aquí en Tegucigalpa dirigiendo no sabe quién es el que le mueve a usted los votos en Cienaguita, correcto, en Omoa, en Potrerillos. Afortunadamente el liberalismo entendió que necesitamos un candidato fuerte y ese es Salvador Narrala. El hecho de haber abierto el partido y que viniera Jorge Cálix y Salvador Narrala levantó el ánimo del liberalismo y logramos atraer la mitad de los liberales que se fueron en el 2009.
Entonces, actualmente, una vez que se dio el veredicto del pueblo hondureño en las urnas, los candidatos que compitieron con Salvador Narrala, Jorge Cálix, anunció su apoyo, la abogada Maribel Espinosa y lo mismo Luis Zelaya. Eso es importante porque el plan que tenía el oficialismo es que íbamos a dividir al Partido Liberal, pero es tanto el deseo de sacar a Libre el poder que no va a haber otro camino que la unidad granítica dentro del partido. Y ya estamos trabajando en ello. Se ha nombrado una comisión por parte de cada uno de los movimientos. Yo recientemente con el equipo de la comisión de Salvador Narrala y la de Jorge Cálix acabamos de terminar una reunión. Estamos integrando todos los equipos de trabajo, tanto los de Jorge Cálix como los de Maribel Espinosa. Ya hoy usted nos adelanta, doctor, y nos confirma aquí en el banquillo que están las comisiones de Cálix y Narrala hablando. ¿Quiénes más se han integrado? Y también las de la abogada Maribel Espinosa se van a integrar y también las de Luis Zelaya. Vamos por parte. ¿Podemos dar los nombres? ¿Quiénes están en las comisiones o mantienen algunas reservas por aspectos de estrategia política? Son personas que han participado en la campaña, cercanas al candidato y a todos los candidatos. Por ejemplo, usted con Narrala, ¿quién del lado de Cálix? Está Aristides Mejía, que fue su jefe de campaña también. En la comisión nuestra además está Irosca Elvir, está Javier Franco. Entonces ellos tienen a Darío García, a Leonidas, Eddie, y la abogada Maribel va a nombrar su comisión y lo mismo Luis Zelaya. ¿Qué están conversando? ¿Cuáles son los puntos que están sobre la mesa que en un periodo tan corto ya tiene a los liberales, digamos, en una mesa? Ellos tienen buenos equipos de comunicación, de redes sociales, de seguridad, de protocolo, de trabajo en el campo territorial. Tienen buen equipo de fondeo, de obtener recursos económicos, que eso fue una de las debilidades que tuvo el movimiento nuestro. Son buenos liberales todos los que están participando y el partido tiene una cantidad de recursos humanos talentosos que queremos que todos formen parte, porque una campaña general es distinta a una campaña interna. Te estás enfrentando al oficialismo, te estás enfrentando al Partido Nacional, que tiene toda una estructura. Entonces, nosotros vamos a abrir las puertas del partido para que nadie se quede por fuera y todos se involucren. Y este puede resultar un punto que es clave en los procesos electorales, por el celo que se genera, porque estamos claros que hay desplazamientos que nadie los espera. ¿Cómo van a definir las coordinaciones? Porque hay departamentos, como señalábamos, que los ganó Salvador Narrala y no se objeta. Hay otros que los ganó Jorge Cálix. ¿Cuántos son? ¿Ya tienen algún número? Creo que Jorge Cálix ganó 8 departamentos. ¿Ustedes ganaron? 10 departamentos. Hay uno que lo ganó Maribel Espinosa, es Valle. Es Valle, correcto. Con Saavedra, que era, por cierto, el coordinador de campaña. Entonces, ¿cómo está la estructura? ¿Están claros de que pueden haber movimientos que van a generar disgustos, doctor? Mira, nosotros ya no hablamos de corrientes, eso fue... No, estamos claros, pero lo planteamos así para entender cómo se estructura. Este es el Partido Liberal y ahora lo que tenemos que sentarnos es a estructurar todas las comisiones de trabajo que conlleva una campaña para que todos se sientan integrados, que nadie sienta que se le está haciendo a un lado, porque ahorita hay un gran entusiasmo por llevar al Partido Liberal. Ahorita la gente tiene dos premisas. Uno, llevar al Partido Liberal al poder. Y dos, sacar a Libre del poder. En Honduras, en los últimos años, la gente vota en contra de, no a favor de. Así sacaron al Partido Nacional del poder. Y hay una claridad a nivel de las fuerzas políticas. Bueno, en su caso yo le pregunto por el Partido Liberal, que ahora el partido mayoritario en Honduras es el Independiente. Y por ahí está el partido del abstencionismo también, que ya esa fuerza política, más allá de los casi 900,000 votos que proyecta el Partido Nacional y un poco más de 800,000 entre Libre
y el Partido Liberal, que son las tendencias, son aproximaciones. Hay más de 1 millón que está pendiente de votar y hay 200.000 en promedio que van a cumplir 18 años del pasado 10 de marzo al 30 de noviembre, que hay que ir por ellos. Y fíjate, no sé si has reflexionado sobre esto. El candidato que más atrae voto joven e independiente se llama Salvador Narrala. O sea, ese es un plus para el Partido Liberal, porque esa gente en su mayoría van a ir a votar en las elecciones. Pero aquí, doctor, hay algo ya que trajo a discusión el tema, un punto que va a ser fundamental para los liberales. Ajá. ¿Cómo cuidar ese voto independiente frente a un candidato presidencial que no es común para el hondureño oírlo con sus propuestas, con sus cuestionamientos, la forma de actuar de Narrala? Expertos dicen que hay que cuidar ese voto porque un error que se presente por un comentario, por una participación pública, por un cuestionamiento, puede ser clave para que ese independiente, que es un voto que fluctúa, hoy está con Salvador, pero mañana se puede ir. ¿Cómo van a trabajar eso? Bueno, el ingeniero Salvador Narrala está consciente de la responsabilidad que tiene. Él sabe el apoyo que tiene el pueblo hondureño, y ser candidato de un partido es convertirse en el vocero de ese partido. Él es la voz del partido. Entonces, él está consciente de esa alta responsabilidad que le ha conferido el Partido Liberal, un partido de 134 años. Entonces, él va a tener un discurso congruente con lo que el pueblo hondureño necesita para salir adelante en estos 4 años que le va a tocar a él gobernar. La gente sabe que uno de los grandes problemas que está dañando la imagen del país es la criminalidad, la cantidad de personas que están muriendo a diario. Eso tiene que ver con la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, no hay políticas públicas capaces de generar empleo, el alto costo de la vida, el tema del sistema hospitalario, que es una calamidad, el tema del sistema educativo. Todos esos temas tenemos que tener propuestas para atraer el voto joven y el voto independiente, porque en las elecciones generales la gente te vota por propuestas, te vota en contra de un gobierno que no ha cumplido, pero también quieres saber qué es lo que le vas a dar, qué es lo que vas a hacer diferente al que está gobernando. Ahora sí vamos al proceso en donde escucharemos el plan de gobierno que pretenden desarrollar en los próximos 4 años. Y entonces ahí estas comisiones que hemos nombrado va a llamar a Jorge Cálix, va a llamar a Maribel Espinosa y va a llamar a Luis Zelaya, y les vamos a decir, bueno, ¿cuál es su plan de gobierno? ¿Cómo podemos, entre el plan de gobierno de ustedes y el nuestro, hacer uno más sólido, más congruente con la realidad nacional? Porque ellos tienen buenas ideas. Yo escuché a varios de ellos en programas y ellos tienen buenas propuestas. Luis Zelaya en el tema educativo, escuché a la abogada Maribel Espinosa también en temas agrícolas, escuché a Jorge Cálix hablando sobre la infraestructura que necesita el país. Entonces, cada quien en su expertise va a tener un campo que aportarle a la campaña del Partido Liberal. Y con los alcaldes, que este es otro nicho clave para el Partido Liberal, que de hecho una institución política fragmentada y en la llanura los últimos 20 años. El último triunfo liberal nos remonta a noviembre del 2005 con Mel Zelaya. Hace 20 bien, años. ¿verdad? Sí, hace 20 noviembre años. del 2005. Los alcaldes son los que han dado el sostenimiento al Partido Liberal. ¿Cómo van a trabajar ese sector, sobre todo en aquellos lugares donde el candidato de otros movimientos, que no era el de Salvador, es el que ganó? Ok. Nosotros en todo momento hemos hablado de integración. Vamos a integrar los equipos de trabajo de cada candidato a nivel departamental,
local, inclusive a nivel de cuadra. Queremos hacer una campaña bien organizada a nivel de cuadra. Y eso pasa porque todos entendamos que el Partido Liberal tiene un compromiso con este pueblo. Siempre en los momentos de crisis ha sido el Partido Liberal el que ha resuelto los problemas en este país. Y esta no va a ser la excepción. Y en este momento la gente, el colectivo de la gente te dice: tenemos que unirnos alrededor de Salvador Narrala y del Partido Liberal. Es la opción que tiene el pueblo hondureño. Entonces, al integrar esos equipos de trabajo en los departamentos y en los municipios, todo el mundo va a tener su espacio de trabajo. Y lo más grande es la patria. Y lo más grande es que el Partido Liberal, después de que sabemos que muchos lo daban ya por muerto, hoy va a ser capaz no solamente de unirse, sino que de llegar al poder con el ingeniero Salvador Narrala. Y eso le garantiza a los hondureños que van a tener un partido con memoria institucional, con 134 años de existencia, que va a hacer un gobierno totalmente diferente a los 16 años que tenemos, 12 años, perdón, del Partido Nacional y los 3 años y medio libres. ¿Van a tener algún planteamiento desde ya para eventuales alianzas políticas con otras fuerzas políticas o la llamada gran coalición de partidos políticos? Ese es uno de los temas. Tenemos hasta las primeras 2 semanas de mayo para legalmente hacer una alianza de derecho. Pero si no, o la apuesta más es una alianza de hecho, como efectivamente ya se ha experimentado, claro, a nivel de país. Yo hablo con muchos nacionalistas y me dicen: vamos a ir a votar por el Partido Liberal. Queremos sacar a Libre el poder y miramos que la única opción viable es el Partido Liberal. Aun y cuando han existido críticas por las últimas declaraciones de Salvador, que dijo que no los ocupaba, que se valía por sí solo para enfrentar a quien tuviese que medir fuerzas con él. Salvador Narrala sabe que la llanura une y el poder divide. Y bajo esa primicia, él sabe que ocupa a todos los hondureños para que garanticemos un triunfo electoral en las elecciones del mes de noviembre. Y él va a hacer un llamado público a todos los hondureños a que le den el respaldo. Muy bien, el doctor Marlon Lara Orellana con nosotros al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Hubo voto de castigo en el Partido Liberal y en todos los partidos políticos, doctor. Si vemos lo que está proyectando el Consejo Nacional Electoral, pero más allá de eso, lo que nosotros como medios de comunicación y ustedes como políticos tienen acceso, ya podemos proyectar a hoy que diputados se quedan fuera. Aquí tenemos unos datos que compartimos con nuestros televidentes, doctor. En el caso del Partido Liberal, Beatriz Valle no está entrando en los 23 del Partido Liberal en Francisco Morazán. Katia Crivelli no entra en los 20 de Cortés. Carla Dick no entra en los 8 de Atlántida. Y Ernesto Lezama no entra en los 9 de Choluteca. Curiosamente, ¿cómo le fue en Atlántida? ¿Cuántos de los 8 de Atlántida sacaron ustedes? Hasta el momento, todos los diputados. Es decir, en este ejercicio de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Choluteca, no tenía el dato de Atlántida, es decir, que en todos estos 4 departamentos de una buena carga electoral plancharon. Sí, voto en plancha, correcto. Se ganó el voto presidencial solventemente y se ganó el voto de la planilla del Congreso Nacional. Bueno, si revisamos, esto solo es para tener una ilustración, después vuelvo con el doctor. Ubíqueme en el Partido Nacional, cómo ha quedado con los datos que estamos manejando con fuente del Consejo Nacional Electoral. A hoy, Leda García, en el departamento de Cortés, está fuera de los 20 del Partido Nacional, donde Narri Juan Afura, Tito Afura, ha sido contundente en la elección para el nivel electivo de diputados. Hernán Guevara en La Paz, de igual forma, está quedando fuera. Estos son datos del Partido Nacional. ¿Tenemos otra producción, por favor?
Pasamos ahora a Libertad y Refundación. Muy bien. Libre, Bartolo Fuentes, en el departamento de Yoro. No entra en los 9 que se eligen en Yoro. Silvia Ayala tampoco entra en los 20 que se eligen en el departamento de Cortés. Wilfredo Sabio no entra en los 4 que postula Colón. Margie Dibb, bueno, Margie Dibb no participó. No participó. Fue diputada ausente por los 3 años, creo que solo ha ido a una sesión. Y Edgardo Castro, que lo ubica en el Libre, pero Edgardo Castro es liberal. Ahí solo vamos a hacer esa corrección. Edgardo Castro es liberal ahora y no entra en los 20 del Partido Liberal en el departamento de Cortés. Quizás Edgardo entró ahí por el tema de que él anteriormente pertenecía a Libertad y Refundación. Bueno, ahora vamos a ver otro fenómeno. Vamos a los más votados. A los más votados a nivel de todo el territorio nacional. En Francisco Morazán, en el Partido Liberal, a la derecha de su pantalla, el doctor Marlon Lara es el que la mayor cantidad de marcas obtiene en Cortés. Y Roche Elvir es la que mayor cantidad de marcas tiene en Francisco Morazán a nivel de el Partido Liberal. El doctor Hugo Noé Pino en Libertad y Refundación, aquí en Francisco Morazán, y Gilbert Beltrán, hijo, en Francisco Morazán, el que mayor cantidad de marcas, en los diputados son marcas, obtiene en el departamento de Francisco Morazán, repetimos, por el Partido Nacional. Hay un dato curioso, volvamos a qué estudio. El diputado con la mayor cantidad de marcas promedio por un departamento alguno que hay es Casaña, Edgardo Casaña. Si vemos la carga electoral y el número de electores de Santa Bárbara, que es de donde se postula Edgardo Casaña, es el diputado que en forma aleatoria, debemos decir, obtiene la mayor cantidad de marcas. Obviamente, si comparamos con el doctor Lara, lo va a superar porque Cortés es el departamento que tiene una de las mayores cargas electorales de Honduras. Es la mayor. Votan más de 1 millón. Hay más de 1 millón de electores en Cortés. Sí, tiene más que Francisco Morazán, tiene razón. Entonces, eso lo medimos, el anterior dato, en base al dato de una base aleatoria. Pero eso ahí lo dejamos. Doctor, aquí la dificultad que se presenta es que ahora van a una competencia abierta. Así es. Ahora usted compite con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, y digo Partido Liberal porque efectivamente puede de que alguien diga por Marlon sí y por los otros no. ¿Se acuerda de esa famosa frase que usted la volvió popular? Cuando elegimos la Corte. Usted puede decir 1 sí, 2 no, 3 no, 4 sí. Pueden marcar de diferentes Pueden partidos. marcar... y ahí quienes se van... tienen la ventaja son los que reciben votos de otros partidos, reciben votos independientes, de voto joven, porque hoy ha cambiado, digamos, el gran mérito del pueblo hondureño en la votación pasada es que a Libre le dio un mandato absoluto en el Poder Ejecutivo, pero votó de todos los partidos para el Congreso y por eso Libre no pudo tener el Congreso Nacional, la mayoría, porque tenía un bloque de oposición. Eso salvó este proceso democrático. Y aquí, doctor, perdón, aquí hay un elemento que los candidatos acuden a él y hay quien lo critica y le señala a ustedes los políticos porque reformaron la ley, dieron la posibilidad de individualizar el voto, porque ya en la general de noviembre un simpatizante de Libre puede votar por usted. Claro. Como un liberal puede votar por un diputado de Libre. O del Partido Nacional. Sí, o por uno del Partido Nacional. Por un alcalde de otro partido. Se abre. Sí. Pero es diferente el proceso. A ustedes hay cociente, por decir algo. Aquí es donde critican que, pero esa es la democracia, que Marlon Lara, por citar su caso, con 250,000 marcas, se puede quedar fuera. Y alguien que solo obtuvo 30,000 se convierte en diputado. Esa es la democracia por el cociente.
Pero vuelvo a otro punto. A ustedes los políticos les critican porque individualizaron ese voto, pero piden el voto en plancha. Y se entiende que es por fortalecer al partido. Correcto. Pero aquí es donde muchos que entraron pueden quedar fuera, porque los primeros cuando hay plancha son los que llevan ventaja. Quizás en Cortés los primeros 6, los primeros 7 tienen ventaja frente a los otros. Mira, tu deber es pedir el voto en plancha, pero el pueblo hondureño sabe cómo votar. El pueblo hondureño, la gente, yo me fijo, va con los números en un papelito para ir escogiendo. Entonces, lo que te decía el proceso anterior, ¿qué hizo que el Congreso tuviera un bloque de oposición? Que la gente cuando fue a votar dijo, le voy a dar libre el poder en el Poder Ejecutivo, pero le voy a poner las trancas en el Congreso, y le dio mayoría a la oposición. No es para obstaculizar al gobierno, pero es para tener un balance de los poderes. Y en toda democracia, cuando hay balance de los poderes, eso es lo más saludable. Eso es el caso de Estados Unidos, que muchas veces al presidente lo reeligen, pero le ponen la oposición en el Senado y en el Congreso. Eso es las democracias maduras. Y Honduras ya entró en ese proceso de madurez política, de darle al Congreso una mayoría como se la dieron a la oposición en el periodo de las elecciones del 2021. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Está con nosotros el doctor Marlon Lara Orellana, coordinador de campaña del movimiento que impulsó en la elección interna Salvador Narrala. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. La propuesta política de cara a noviembre de todas las fuerzas políticas debe tener cambios profundos y los aspirantes deben asumir una responsabilidad de transparencia, de tener un proceso que no admita ningún cuestionamiento, como lo tiene el primario e interno. ¿Qué cambios son urgentes y cuáles son las propuestas que desde los órganos electorales, porque no solamente es el Consejo Nacional Electoral, aquí se va a involucrar la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral, incluso podría llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia, porque así está la ley, a intervenir en el proceso? Nuestro cara a cara de hoy con los miembros de la Unidad de Fiscalización y Transparencia, conocida como Unidad de Política Limpia. Abogado Emilio Hernández Hércules. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Cambia tu forma de trabajar, jugar y crear. Es momento del cambio, junto a los Laptop Master de Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor. Un gusto, licenciado Rosendo. Así es, el proceso de acreditación finalizó un día antes de llevarse a cabo las elecciones primarias 2025, o sea, el día sábado, y en ese momento dimos cierre a todas las acreditaciones de responsable financiero y de cuenta bancaria. Pudimos oficialmente constatar y notificar al pueblo hondureño que de la totalidad de precandidatos que están participando en las primarias, estamos hablando de un universo de 5.880 precandidatos, únicamente el 36% de estos se acreditó ante la unidad y aperturó cuenta bancaria. Sabemos de manera extraoficial, a través del Sistema Financiero Nacional, de la AIBA, que ha sido un gran aliado de la unidad, que el monto que ellos manejan pues refleja un 52%, que es superior a lo que tenemos aquí. Esto esperamos que se refleje al momento de la rendición de cuentas. Me refiero específicamente a lo que establece el artículo 48 de la Ley de Financiamiento, y es que finalizadas las elecciones primarias tienen un plazo de 15 días todos los precandidatos que participaron para presentar su informe de ingresos y de egresos sobre los recursos que utilizaron en la contienda electoral. Este plazo vence el próximo lunes 24 de marzo a la medianoche. En virtud de lo anterior, esta unidad ha determinado extender las horas de trabajo del personal a través de un horario extendido que nos facilita a nosotros poder esperarlos hasta altas horas de la noche, y de igual manera el día 24 vamos a estar hasta la medianoche. Una vez vencidos estos plazos, pues comienza la etapa de multas y sanciones pecuniarias que establece la ley. Multas que andan en los 5, 10 y 15 salarios mínimos a los que incumplen la normativa, y si los precandidatos que incumplieron
siguen persistiendo en no presentar sus informes, se aplica una segunda multa adicional que anda en los 100 salarios mínimos. Estamos hablando de más de 1.300.000 lempiras. Esto siempre bajo el principio de transparencia, de la máxima divulgación de las acciones. Finalizados estos procesos y las investigaciones pertinentes en la auditoría documental, este pleno está comprometido también a hacer de conocimiento del pueblo hondureño el resultado de todas las investigaciones. Daremos a conocer cómo fue el comportamiento de los partidos políticos, de los movimientos internos y de cada uno de los precandidatos. Esperaremos poder emitir estos informes antes de las elecciones generales para poder remitir y hacer de conocimiento del CNE, también si es necesario del Tribunal de Cuentas, y si producto de esta investigación encontrásemos nosotros algún tipo de delito electoral, tendremos que remitir expedientes también al Ministerio Público. Muy bien. Doctor, ¿usted tenía cuenta abierta? Sí, fui de los primeros. ¿Y ya hice el proceso de liquidación también, ya entregué. ¿Usted considera que es oportuno que se hagan públicos los nombres? Porque incluso muchos que salieron, dentro de los 128 diputados propietarios e igual número de suplentes, aunque los suplentes no son obligados, pero dentro de los propietarios que fueron electos para participar en la general, hay muchos que no abrieron cuenta. Bueno, ya esa es una responsabilidad, como muy bien lo decía Hércules, que tiene que ser... es individual. Es individual, es una responsabilidad individual, pero son ellos los que tienen que denunciar ante las autoridades competentes aquellas personas que no abrieron las cuentas o multarlas, lo que dicta la ley, porque todos los que participamos en política tenemos el deber de aperturar nuestras cuentas y nosotros hicimos ese énfasis en los candidatos de nuestro movimiento. ¿Hay tiempo para reformas electorales, para robustecer los órganos electorales, para transparentarlos, o esa división del Congreso Nacional, ese pleito constante de los últimos años imposibilita, partiendo que estos cambios son con mayoría calificada, doctor? Fíjate que yo estuve participando en las reformas a la ley electoral y hoy precisamente escuchaba al suplente Russell quejarse de Obed López. A Obed López, de que la ley electoral está diseñada para que se hagan fraudes. Pero Russell era el representante del Libre en las reformas a la ley electoral. Antes Libre reclamaba esas reformas a la ley electoral y el Partido Nacional, que está en el poder, no las quería hacer. Ahora se invirtió el papel. Ahora Libre no quiso hacer reformas electorales porque está en el poder. Y yo no estoy de acuerdo en hacer reformas electorales en medio de un proceso electoral, porque te cambian las reglas del juego. Sí, porque justamente los expertos, los hombres versados en política, nos han dicho que lo ideal es impulsar reforma electoral inmediatamente después de la toma de posesión. Es correcto. Porque es un gobierno nuevo, es un político nuevo, otros con experiencia, que pueden cumplir con los compromisos de campaña. Es correcto, pero además en un proceso electoral no podés cambiar las reglas del juego. No es decir, a noviembre vamos tal cual la ley está. Y tal vez lo que hay que hacer es un pacto entre todos los candidatos para que en el próximo gobierno se impulse una reforma a la ley electoral. ¿Qué cambios, por ejemplo, a futuro deben ser de una vez por todas plasmados, más allá de lo que históricamente hemos oído hablar, que le temen todos los partidos, por lo menos así lo registraron? Segunda vuelta. Ciudadanización de las mesas electorales. Perfecto. Y el otro punto... el otro punto es los diputados por distrito. Digamos, vos dijiste, a mí me toca hablarle a 1 millón de electores de Cortés. Ese 1 millón de electores de Cortés es más que lo que elige un presidente en varios países de Latinoamérica. Puede tener un diputado puntualmente Cortés, la ciudad de Puerto Cortés. Por ejemplo, Puerto Cortés o Moa puede ser un distrito, ¿verdad? Pero es otra cosa que se le tiene miedo. Otra reforma que se ha venido planteando y es un temor, un referéndum revocatorio perfectamente puede ser a medio gobierno.
Mira, ¿Por qué le temen tanto, doctor, usted que ha estado en política, mira, te voy a explicar, a estos cambios? Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, una idea que está planteada en la ley electoral es que se hagan elecciones separadas de alcaldes y diputados con el presidente. Pero ¿qué sucede? Vas a tener el país en elecciones cada 2 años. Cuando la gente dice, salgamos de elecciones y ya dediquémonos a trabajar, pero vas a salir de una elección y en 2 años ya tenés la otra. Entonces no van a dejar campaña permanente. Peor de lo... Y 2.000 millones de lempiras también que vas a gastar. Entonces hay que ver los pros y los contras. ¿Me entiendes? Si la gente ya vota separado, la gente en las internas selecciona. Ahorita en estas internas hay municipios como Comayagua que votaron por Carlitos Miranda, pero votaron por Salvador Narrala. El tema de Santa Rosa de Copán, votaron por el alcalde Aníbal Alvarado, pero ganó Salvador Narrala. El tema de Atlántida, ganó Bader Dib la alcaldía, pero ganó Salvador Narrala. Ese es el municipio de La Ceiba en este caso. Perdón, sí, el municipio de La Ceiba. Y en Choluteca se dio lo contrario, ganó Quintín Soriano la alcaldía y ganó Salvador Narrala y ganó la planilla Yuri Sabas, todos los diputados. ¿Cómo estuvo lo de San Pedro Sula con Roberto Contreras? Ganó él la alcaldía y ganó Salvador Narrala el voto presidencial y sacamos los 20 diputados. O sea, la gente ya se para. Se esperó usted, y bueno, y esto no solo incluye al Partido Liberal, sino también a las otras fuerzas políticas y más en Libre, que algunos caciques, nosotros les decimos en política caciques, son políticos veteranos ya con varios periodos en el Congreso y muy conocidos, hayan quedado fuera. Sí, en todos los partidos. Bueno, fuera de las planillas que van en propuesta y otros que están dentro de las planillas de los diputados que han sido elegidos, pero van muy bajos. Bueno, usted me emplea situación de riesgo, van muy bajos. Se terminaron, diríamos nosotros, colando, pero a cuentagotas. Mira, un gobierno sufre un desgaste y Libre ha sufrido un desgaste acelerado. O sea, Libre, yo he visto encuestas de Libre donde está como tercera fuerza. El gobierno muy mal evaluado, de cada 10 hondureños, 9 reprueban el gobierno de Libre. Entonces, pero salió bien votado. Tiene más de 800,000 votos. Bueno, acuérdate que Libre está en el poder, obligaron a más de 300,000 o 200,000 empleados a ir a votar. Yo anduve en muchos centros de votación y las colas tú las mirabas en el Partido Liberal. En el Partido Nacional muy poco y en Libre casi nadie. Entonces, como esas elecciones cada quien las maneja, hay quienes dicen que los de Libre quedaron después llenando ellos solo las papeletas. Puede ser, no lo quiero cuestionar, pero lo que sí te quiero decir es que la verdadera competencia fue en el Partido Liberal. Y eso fue bueno, porque al tener candidatos fuertes y que ya decidieron unirse a la campaña del Partido Liberal y apoyar a Salvador Narrala, eso hace al partido grande y esa unidad granítica que vamos a lograr la vamos a después buscar con las otras fuerzas de oposición. Y ya propiamente en el Partido Liberal le llamó la atención que figuras emblemáticas también las hayan apartado y bueno, la llegada de jóvenes figuras, ¿cómo esperan prepararlos? Porque más allá del cuestionamiento a la clase política que existe y va a seguir existiendo, también se requiere de la experiencia y la habilidad, y no hablo habilidad vista de lo mañoso que se puede decir de algunos políticos, es la habilidad y las capacidades de diálogo que lo hemos perdido en los últimos días. ¿Cómo esperan estructurarse, doctor? Bueno, en primer lugar, la gente sabe votar. La gente sabe premiar y sabe castigar. En las últimas elecciones, la gente ha votado, como te dije al inicio, más en contra de que a favor de. Y Libre sabe que, por ejemplo, si en las encuestas hay una gran cantidad de indecisos, esos indecisos no van a ir a votar por ellos, van a ir a votar en contra de ellos. Eso tenerlo seguro. Tenemos un candidato
que tiene la habilidad de jalar voto indeciso y voto joven. Eso es a favor del Partido Liberal. Pero además, si logra unir al Partido Liberal, va a eso permitir que si no logramos una alianza de derecho, lo vamos a hacer de hecho, porque la gente va a decir, el único partido capaz de sacar a Libre del poder es el Partido Liberal. Entonces mi voto es para Partido Liberal y para Salvador Narrala, porque quiero sacar a Libre del poder. Doctor, le agradezco. Muchas gracias. A la orden. Marlon Lara Orellana, actual diputado al Congreso Nacional y coordinador de campaña de Salvador Narrala. Por su sintonía, muchas gracias.